Muy buen día, ¿cómo está iglesia? No escuché realmente, no sé si por los ventiladores. Buen día, buen día. Que Dios le bendiga. Tenemos que estar contentos porque estamos en la casa del Señor. Y esa es una bendición el venir a la casa del Señor, poder venir. Ustedes saben que hay países que nos tienen permitido reunirse, nos tienen permitido compartir la palabra de Dios. Nosotros tenemos libertad de culto acá en el Paraguay. Y esa es una bendición que tal vez ahora no valoramos, pero realmente es una bendición. Y cuando venimos a la casa del Señor libres, tenemos que darle gracias a Dios y quiero orar en este momento para poder compartir la palabra del Señor para esta mañana, ¿sí? Quiero que puedas cerrar tus ojos, inclines tu rostro ahí y le pidas al Señor que sea Él mismo el que te esté convenciendo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amado Padre, yo quiero agradecerte, Señor, por darme la oportunidad de hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a expresarme de una manera correcta, digna de ti, y que cada corazón de cada persona que está acá esté dispuesto, sea un corazón enseñable, y que tu Espíritu Santo le convenza a cada uno de ellos, Señor, y le ayude a entender todos los principios que vamos a ver en la mañana de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es la justicia de Dios. Quiero hablarles sobre eso porque es algo muy importante. Si bien escuchamos el concepto, tal vez no tenemos el concepto completo y eso es lo que quiero hacer a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, que vos y yo podamos entender por completo por qué Dios se llama a Él mismo justo y cómo esa justicia se puede aplicar hacia nosotros o se debe aplicar hacia nosotros, que es lo más importante. Y ustedes saben que la justificación es lo que nos diferencia de otras religiones, como nosotros como cristianos. Porque nosotros como creyentes, como cristianos verdaderos, bíblicos, nosotros nos diferenciamos de absolutamente toda religión exterior. ¿Por qué? Porque las religiones exteriores están basadas en el esfuerzo del pecador en agradar a Dios, en una fe basada en las obras que pueda hacer en, de una manera de agradar a Dios, de llegar a Dios, de alcanzar algo delante de Dios. Bueno, la Biblia es categórica. Nosotros tenemos la salvación absolutamente por la fe y no por las obras. Y eso nos diferencia en gran medida. O sea, esa es la diferencia en gran medida. Porque nosotros ponemos toda nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Se entiende? Todas las demás religiones, nombrar la que vos quieras, es basada en lo que el pecador puede hacer o debe hacer o tiene que hacer para alcanzar el favor de Dios. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la justificación, que es lo que vamos a ver hoy, es lo que se nos imputa a nosotros. Y bueno, ¿qué es la justificación? La justificación es un decreto de parte de Dios hacia una persona. ¿Se entiende? Es lo que dice Dios por una persona. Es un decreto. Él es juez, ¿verdad? Él es Dios supremo. Él es el que decreta eso y dice, mi siervo, mi sierva es justo. Es un decreto que no produce un cambio en la persona que recibe ese decreto. No hay un cambio en mí porque Dios diga que yo soy justo. Voy a dar una ilustración en el matrimonio. El día que yo me casé, hace ya 16 años, por ejemplo, nos casamos en una iglesia. En ese momento yo estaba acá parado, ¿verdad? Poniéndome acá, esperando a mi esposa que iba, bueno, era mi novia, mi esposa iba a venir, iba a entrar del brazo de una persona que le traía hasta el altar, ¿verdad? En ese momento éramos novios, que decidimos casarnos, ¿verdad? Estábamos ahí emocionados, esperando ese momento, ¿verdad? Que nos declaren marido y mujer. Bueno, ella vino, se puso delante de mí, se hizo la ceremonia, luego el pastor dijo que dijo, por, el, por la autoridad que tengo, ¿verdad? Los declaro marido y mujer. 2 segundos antes de eso, de esa declaración, nosotros éramos novios. Después de eso, somos marido y mujer. ¿Pero qué cambió en nosotros? Nada. Yo seguía siendo la misma persona que estaba haciendo hace 10 segundos. Mi esposa lo mismo. ¿Qué cambió? Que cuando se dijo esa declaración sobre mi vida, yo tengo ahora, Dios me ve de otra manera. Dios me ve como un marido y como una esposa. Eso ya es un matrimonio delante de Dios, delante de la ley, por el juez que nos casó por civil, delante de los testigos, los amigos y las personas que estaban ahí. ¿Se entiende? No cambió nada de mí, pero sí ya hay una declaración sobre eso que cambió absolutamente todo a partir de ahí en mi vida. Lo mismo pasa con un juez
y una persona que está en el jurado, en ese momento es un acusado, pero cuando el juez decreta inocente o culpable, ahí no cambia nada en la persona, pero sí cambia en que un policía, si es culpable, le va a llevar a la cárcel, y si es libre, esa persona va a poder irse libre. ¿Se entiende? No cambió nada en la naturaleza de la persona. Lo que cambia es el trato de Dios hacia esa persona en el caso de la justificación. Y eso quiero desarrollar a través de lo que dice la palabra de Dios para que vos puedas comprender, no solo comprender y entender intelectualmente, sino valorar a través de lo que nos enseña la Biblia. Job 9:1, hay una pregunta muy interesante en ese versículo número 1 de Job. Dice, ciertamente yo sé que es así, dice Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es una pregunta muy, muy importante, una pregunta que todas las religiones tratan de contestar y basan su doctrina o su enseñanza en cómo yo puedo hacer para justificarme delante de Dios. Y hacen ceremonias, y hacen mandamientos de hombre, y hacen cosas religiosas para poder acercarse a Dios o recibir la justicia de Dios. Porque es una pregunta que está dentro del corazón del hombre. ¿Cómo puedo hacer para estar bien con Dios? Y todo el desarrollo del capítulo 9 de Job, él habla de alaba a Dios de una manera impresionante. Le doy de tarea para que puedan leerlo, cómo él se dice por Dios todas las cosas que Dios es. Y basándonos en la primera pregunta, él dice, tan grande Dios es, tan justo, tan santo, tan maravilloso, tan todopoderoso, ¿cómo yo voy a poder justificarme delante de ese Dios? Esa es la pregunta, como dije, que las religiones tratan de contestar, quieren responder y buscan cosas para hacer para poder responder esa pregunta. Y ahí viene la mentira más grande en el mundo, que es la que un hombre se puede justificar por lo que puede hacer para Dios, por Dios, o como quieras llamarle. La Biblia es categórica con respecto a eso. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tenía una función, la ley la estipuló Dios con un propósito, que era el mostrar todo lo que Dios quería que el hombre cumpliese. Por supuesto, ningún hombre puede cumplir la ley, y eso nos lleva a todos a condenación, ¿verdad? Esa fue la función de la ley, básicamente llevarnos a condenación y clamar, por supuesto, por misericordia. Pero dice, por las obras de la ley, ahí categóricamente se despedaza todo argumento de una religión que por obras puede llegar a estar bien con Dios. Ninguna ceremonia, ningún estado moral de la persona, ninguna acción religiosa de la persona puede hacerle estar bien con Dios, y eso es totalmente categórico. Volviendo a la pregunta de Job, esa es una pregunta muy importante, porque la respuesta de esa pregunta, de cómo puedo justificarme con Dios, depende de mi salvación y tu salvación. Mi eternidad y tu eternidad depende de responder correctamente esa pregunta. Por eso es tan importante. Isaías 64:6 es un versículo muy conocido. Dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ustedes saben, el trapo de inmundicia en esa época se denominaba la cosa más asquerosa que podía haber. Así Dios ve la obra de una persona pecadora. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que un ser humano puede hacer, si no nació de nuevo, todo está manchado con el pecado. Toda buena obra, ayudarle a una abuelita a cruzar la calle, encontrar una billetera, devolverle al dueño, toda buena obra que un ser humano puede hacer está manchado con el pecado si esa persona todavía no nació de nuevo. Toda buena obra. No, pero yo hago tal cosa. La gente siempre dice eso, ¿verdad? Yo soy bueno, yo hago esto, yo hago aquello, y por eso, en teoría, merecerían el cielo. Y eso no es así. Pablo entendía muy bien esto. En Filipenses 3, desde el versículo 4 al 9, vamos a desarrollar un poco la explicación de Pablo en su entendimiento sobre esto justamente. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. A la carne no habla del pecado, está hablando de su humanidad. Y Pablo dice, bueno, si ustedes se quieren creer porque se portan bien, escuchen lo que es mi currículum. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín es una de las dos más prestigiosas en la tribu con la tribu de Judá, la más prestigiosa de Israel. Y él era desde la tribu de Benjamín. Hebreo de lo hebreo, que quiere decir que era súper tradicionalista.
En cuanto a la ley, fariseo decía. Dentro del judaísmo, el fariseo era el más fundamentalista y legalista y estaba en el más alto nivel de compromiso religioso. ¿Qué se puede llegar? El fariseo era el que estaba más comprometido con la religión de ellos, que era la religión basada en la ley, basada en las obras, ¿verdad? Bueno, él decía, si quieren saber, yo soy fariseo. Es como decir, yo soy el papa, ¿verdad? Por llamar así, ¿verdad? Una persona que está muy, muy comprometido con la religión de eso. Y después dice, en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Usted tiene que entender que esa palabra celo era una virtud para ese momento. Era una virtud ser celoso por algo. Y eso estaba relacionado entre amor y odio. Cuanto más yo amaba algo, más odiaba a lo otro. Y ellos demostraban de esa manera, ¿verdad? Yo amo tanto la ley que odio a los cristianos. Y Pablo decía, mira, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Imagínense si celaba por la ley. Yo amaba tanto la ley que mataba a cristianos, sería en otra palabra, ¿verdad? En cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible, es decir, en cuanto a lo externo, al fariseísmo de ellos, al cumplir la ley, entre comillas, él era irreprensible. Nadie podía acusarle a Pablo de no cumplir la ley que ellos entendían, ¿verdad? Porque tenían un mal entendimiento. Ahora el 7 da un cambio brusco en su declaración. Ahí él estaba mostrando todo lo que él era o en lo que él confiaba. Y el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta palabra ganancia y pérdida está muy relacionada a lo que es al mundo de las finanzas. Ganancia es lucro, ¿verdad? Y pérdida es una pérdida, es algo en lo cual yo invierto y estoy perdiendo porque invertí en algo y ese negocio fracasó, entonces yo perdí. Se llama pérdida bursátil en el griego, a lo cual estaba relacionada esa palabra pérdida. Él estaba diciendo, mira, por cuanto yo conocí a Cristo y las obras que Él hizo en la cruz, su justicia perfecta, todo mi currículum, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, del linaje de Israel y todo lo demás, estaba en mi columna de ganancia. Y cuando he visto lo que Cristo hizo, lo tiré todo a la columna de pérdida. Me di cuenta que absolutamente nada de eso era ganancia. Y toda mi confianza que tenía en eso se despedazó cuando he visto realmente, cuando tuve el conocimiento de Cristo mi Señor, dice. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esto es lo que en verdad importaba para Pablo y lo que debe importar para vos. No podemos poner nuestra base o la base de nuestra salvación sobre lo que nosotros podamos hacer para alcanzarlo. Tenemos que tener por basura eso. Todas las obras que yo pueda hacer no me ayudan para alcanzar la salvación. La salvación es por fe, por medio de la fe, es por gracia, es un regalo de Dios inmerecido y eso claramente Pablo lo enseñó en muchas de sus epístolas y acá está siendo mucho más claro inclusive en diciendo que yo tenía todo esto, yo era todo esto y delante, o sea, en el concepto que yo mismo tenía sobre mí, yo estaba bien, ¿verdad? Yo ponía mi fe en eso porque yo cumplía todo lo que en teoría la religión me decía que debía de cumplir, pero ahora lo tengo todo por basura. Lo tengo todo por basura. Dice, y ser hallado en Él, es decir, estar en Cristo, que la justicia de Cristo esté en mí, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, que es la moralidad externa, ¿verdad? Esa que nos salva, sino la que es por la fe de Cristo, porque solo Cristo cumplió la ley por completo. La única persona que pisó la tierra y que cumplió la ley de punta a punta fue Jesucristo. Él fue el único justo. Él fue el único justo. Y vamos a ver después en Romanos por qué Él vino y por qué Él tuvo que hacer eso.
porque yo quiero que hoy vos puedas comprender este concepto a cabalidad, no solo saber si Dios es justo, yo tengo la justicia de Cristo, no, que entiendas bien qué significa esto, porque entendiendo bien qué significa esto, va a cambiar por completo tu percepción de lo que Cristo hizo en la cruz. La semana que viene tenemos la Pascua, la resurrección de Cristo, y debemos de entender lo que ocurrió ahí, la transacción que ocurrió ahí. Debemos entender para poder valorar y darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. La justicia que es de Dios por la fe. Yo no tengo una justicia propia, no la puedo alcanzar. Necesito, ¿qué cosa? Su justicia. La justicia de Dios que es por la fe nos es imputada a nosotros. Y esto está muy enlazado con el Evangelio, con las buenas noticias. Debe ser parte de nuestra forma de presentar el Evangelio, presentar a Dios justo que hizo justicia, y esa justicia, aunque yo no la merezco, la recibo por la fe. Por eso Pablo en Romanos 1:16 hace una presentación excelente, dice: pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, vamos a desarrollar o vamos a ver un poquitito qué significa esto. No me avergüenzo del Evangelio. Ustedes tienen que entender. Pablo estaba tan seguro del Evangelio que él no se intimidaba ante nadie para presentar ese Evangelio. No es que no se avergonzaba, ay, timidito, no se atemorizaba de nadie para presentarlo. Hizo en Atenas, ¿verdad? En el Areópago, en Hechos 17, habla sobre eso. El Areópago era un lugar donde se juntaba toda la gente más sabia de Grecia, en Atenas, y conversaban, cada uno decía sus filosofías, su sabiduría, y querían escuchar cosas nuevas. Y que ahí ellos crecían en sabiduría, se creían muy sabios. Mandaron llamar a Pablo a ese lugar y él no le dijo, ay, acá hay muchas personas que son muy inteligentes, ¿cómo voy a presentar a Cristo? No, se paró ahí y dijo, esto es el Evangelio, y lo presentó. Lo hizo mismo en Corinto, en Efeso, inclusive en Jerusalén, frente a los judíos, que también eran fariseos, que también conocían la ley. Él no se avergonzó en ningún momento. ¿Y por qué? Acá dice por qué. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo avergonzarse si él estaba seguro que eso ocurrió en su vida primeramente, y después cuando predicó veía cómo la gente se convertía? Hay una ilustración que quiero hacer. No sé si todos los que tenemos 30 o más años alguna vez habemos escuchado frente a nuestro hogar que alguien golpeaba en casa, ¿verdad? Con una caja de aspiradoras. No sé si no quiero decir la marca, ¿verdad? Pero sí o sí, ¿quién alguna vez recibió una visita de esa? Bueno, golpeaban la casa con una corbata, bien vestido, no te dejaba hablar, ¿verdad? Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, quiero presentar este producto, es espectacular, es el turbo, tal, le va a facilitar la vida. Bueno, esto ocurrió así, esta historia ocurrió así, no es una historia, es un relato solamente para graficar este punto. Este vendedor de aspiradoras entró a la casa de una señora, la señora abrió la puerta y le dijo, señora, yo tengo la solución para todos tus problemas, y ya entró sí que a la casa, ¿verdad? Y la señora le dijo, espera un ratito, no, señora, déjeme explicarle, y le dijo todas las bondades de la aspiradora. Le decía, espera un ratito, le decía ella, ¿verdad? No, señora, escúcheme, usted tiene que entender que esta es la oportunidad de su vida, bla, bla, bla. Agarró una leche en una caja, una lata de leche nido, tenía llena de arena, y agarró y tiró todito en la alfombra de la señora. Y le dijo, señora, para probarle que lo que yo le digo es cierto, voy a aspirar cada grano de esta arena, y si no, voy a agarrar una cuchara y lo voy a comer. Así de seguro estaba él, ¿verdad? Y la señora ahí por fin tuvo oportunidad de hablarle y le dijo, mira, muchacho, lo que te quería decir es que no tengo luz, así que te voy a traer ya la cuchara, ¿verdad? Para que empieces a comer la arena. Pablo sí estaba seguro de que había luz en la casa. Pablo sí estaba seguro de que el Evangelio era poder de Dios para salvación, por eso no tenía vergüenza. Y lo decía frente a quien sea y no se avergonzaba en ninguna manera. Y ahí dice a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, en un orden cronológico nomás, porque la palabra de Dios vino primero a los judíos, después al resto de nosotros. Y el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso es parafraseando Habacuc 2:4. Pablo lo usó otra vez en Gálatas 3:11, más el justo por la fe vivirá. Simboliza que a partir de que Dios me justificó por la fe, yo empiezo a vivir mi estilo de vida, mi patrón de vida es por fe, porque por fe recibí la justificación de Dios.
Y camino por fe en ese sentido. Es un estilo de vida el caminar por fe, porque por fe lo recibí la salvación. Lo que sucede de Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20 es la explicación de Pablo a la carta a los romanos, ¿verdad? Y de ahí a todos nosotros, es que ninguna persona puede salvarse por las obras que pueda hacer. Todos, absolutamente todos están condenados. Leímos Romanos 3:20, ¿verdad? Ninguna persona por las obras de la ley va a ser justificado. Ahí terminó su explicación de quién es el ser humano, cómo está apartado de Dios, cómo está muerto en su pecado, es enemigo de Dios y demás y demás. Entonces él acababa o tiraba por tierra todo argumento de cualquier religión que se basa en las obras que yo puedo hacer para agradar a Dios. Y Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, dice, ¿verdad? Y ahí uno dice, bueno, a los judíos le está hablando, ¿verdad? No es para nosotros no estamos bajo la ley porque somos gentiles. Romanos 2:14 y 15 dice esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Yo no puedo decir, yo no soy judío, yo no estoy bajo la ley. No, la ley de Dios está escrita en tu corazón. Entonces esto te involucra a vos también. Y si no te quedó claro, leemos siguiendo el versículo, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios puso en tu corazón y en mi corazón saber lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos discernimiento de eso, entonces no tenemos excusa. Toda boca se tiene que cerrar y decir, soy culpable. No, pero Dios sabe qué pasa. No, no hay pero Dios. Esta es la ley de Dios, la ley que ninguno de nosotros cumplimos, al contrario, la rompimos toda. Y Dios dice, si terminaba en el 3:20, yo creo que todos nosotros íbamos a estar desesperados, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual se escribió hasta ese versículo. Pero gloria a Dios que Pablo no terminó su explicación ahí. Empezamos con el versículo 21 de Romanos 3, versículo 21. Quiero que vayamos ahí, por favor. Si tenés en tu Biblia, yo quiero que busques ahí, estés ahí y me sigas, por favor, en la lectura. Dice, pero ahora, Pablo empieza a explicar la justicia que es de Dios, la necesaria, sin la cual nosotros no podíamos ser declarados justos delante de Dios. La justicia que vino de Dios. Aparte de la ley, no puede ser alcanzada por la ley. Significa eso, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada en la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí hay un punto muy, muy importante. No es yo tengo fe en Dios y creo en Jesucristo. Sí, fue un buen hombre. Sí, tenía buenas enseñanzas. No, ese no es un concepto correcto de quién es Jesucristo. Nosotros debemos poner nuestra fe por completo en Jesucristo porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe y Él fue el que pagó la deuda por nosotros y su justicia es la que se tiene que imputar a mi vida. Entonces así de importante es Jesús. Por eso dice la fe en Jesucristo. Para todo aquel que cree, leímos Romanos 1:16, ¿verdad? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecados. ¿No hay diferencia en qué? En que todos pecaron y en que todos pueden acceder a la justicia de Dios. No hay diferencia. No, vos sos judío, vos podés acceder, yo soy gentil, no puedo acceder. O vos sos gentil, por eso pecás, yo soy judío, por eso no peco. No, no hay diferencia. Y Pablo hacía mucho de esto porque había personas que venían del judaísmo y necesitaban entender y sacar todo el argumento del judaísmo que tenían en su mente, que ellos pensaban que porque eran linaje, porque eran descendientes de Abraham, tenían una especie de trato especial con Dios. Si quiere, en lo que respecta a la salvación, no. Pablo dijo, rompió todo ese argumento diciendo, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Por qué gratuitamente? ¿O a quién gratuitamente? Por su gracia. Debemos de comprender bien que Dios da el regalo gratuito a su gracia al pecador arrepentido que pone su fe en Jesucristo. No es que Él regaló toda la gracia, está para todo el mundo y todo el mundo, porque todo el mundo iba a ser salvo, ¿verdad?
No, el regalo lo recibe el pecador arrepentido que puso su fe en el lugar correcto, que es en las obras de Jesucristo. Y mediante la redención, ¿qué significa redención? Es el pago que hacían en esa época para liberar a un esclavo y que ya no vuelva a ser esclavo y darle carta de libertad. Y Dios hizo eso con vos y conmigo. Nos redimió, pagó por nosotros, por nuestra libertad. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, por supuesto. ¿Y por qué no? Porque Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y quiero que vayamos 5:19, Romanos 5:19. Quédate nomás ahí donde estás para que no cambies de hoja, para que puedas entender esto. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque por la justicia de Cristo Dios me trata como justo. Y en ese momento está hablando de la justificación. Porque Romanos 6-8 recién habla de la santificación, las obras que conlleva después que yo soy salvo. Todavía Pablo no estaba hablando de que una persona, todas las obras que debía hacer por haber sido salvo. Está hablando de la justificación, por eso dice, fueron constituidos. Es decir, Dios ahora te ve justo por la obediencia de Cristo y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El 25, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra también es muy importante. Propiciación es apaciguamiento, es como satisfacer la justicia de Dios, apaciguar su santa ira. Dios puso como propiciación a Jesús para que en él sean imputados todos tus pecados y mis pecados. Y también esa palabra que dice al comienzo, Dios puso. ¿Quién puso? ¿Fuimos nosotros los que nos ofrecimos? No, porque ningún ser humano podía hacer eso. Entonces Dios tuvo que poner la propiciación, perdón. Y dice así después, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ustedes saben que muchas personas tenían que haber muerto en el Antiguo Testamento, empezando por Adán. En cuanto peques, vas a morir, dijo Dios, ¿verdad? Pero Dios, en orden de, usted tiene que entender que Dios es eterno, ¿verdad? Él no está en su calendario, no dice que hoy es el 10 de abril del 2022. Él ya vio todo, Él sabe todo, Él conoce todo el fin. Y Él dice que puso al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él sabía cuál era el plan de salvación. Entonces, en su paciencia, de modo de manifestar su justicia, cuando Cristo venga, Él pasó por alto muchas cosas para mostrar misericordia, por supuesto, perdón también, para que cuando Cristo venga, eso sea retroactivo a todo aquella persona en el Antiguo Testamento que puso su fe en Dios en ese momento. Sin entender mucho, no importaba. Dios salvó a toda la gente del Antiguo Testamento por la obra de Cristo hace 2000 años para nosotros. Dios salvó a toda la gente que tuvo fe en que Dios le iba a redimir. Y eso voy a desarrollar un poquito más adelante. No me quiero ir del tema. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque en ese momento muchas religiones, muchas deidades había que eran muy injustos, que eran egocéntricos, que necesitaban sacrificio, que pedían sacrificio. La otra religión hacían que mueran sus hijos. Ustedes saben, a Moloch, el rey, a la deidad Moloch, ellos tenían que ofrecer sus hijos, matarlos en el fuego para estar bien con ese Dios. Había mucho de eso en el Antiguo Testamento, deidades paganas, y Dios no entraba en esa categoría. Entonces Él dijo, para que yo sea considerada como soy justo, yo voy a hacer que mi justicia se cumpla, y no sobre la cabeza de la humanidad, porque si no todos tendríamos que estar condenados al infierno. Voy a propiciar, voy a traer a alguien en lugar de ellos. Y ahí vino Jesús. Y dice así, el que justifica al que es en la fe en Jesús. Concluimos pues, el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, está haciendo alusión a un solo Dios. Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Y el 31 dice algo muy interesante, Pablo cierra así con esto. Dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley?
En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice, ¿cómo se entiende esto, Pablo? A él se le acusaba de antinomianismo, se llamaba a una tendencia de decir que la ley no sirve para nada, yo por fe soy salvo, entonces la ley ya no aplica para mí, le dan de menos a la ley, no, no robarás, no matarás, no, yo ya soy salvo. Y la gente pensaba que Pablo predicaba eso, y decía, está diciendo que la ley es mala, que no tiene ningún sentido, y Pablo dijo, no, de ninguna manera, y voy a explicar por qué. Él decía, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo murió por esa ley. A Cristo se le imputó lo que esa ley demandaba para que esa ley se cumpla. Si Cristo no moría y venía simplemente y vivía por nosotros, esa ley sí iba a ser, no, ya no, la ley de Dios ya no tiene sentido. No, la ley tiene sentido y en primer lugar porque Cristo murió bajo esa ley. Murió, nuestros pecados fueron imputados a él y la ley demandaba que todo aquel que peque irremisiblemente muera, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque Jesús cumplió esa ley. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y él cumplió la ley. Si Jesús tenía la creencia del antinomianismo, de la ley no tiene sentido, no iba a cumplir la ley. Y él dijo, no, de ninguna manera. Esta ley se tiene que cumplir para que Dios sea llamado justo. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado se usa mucho en el ambiente financiero, ¿verdad? Es atribuir, sacar de la cuenta de alguien y poner en la cuenta de otro. Que no merecía, que no hizo ningún esfuerzo para hacer eso, simplemente Dios hizo eso. Le fue contado por justicia a Abraham lo que Cristo hizo miles de años después de Abraham, que creyó a Dios, le fue imputada la justicia de Cristo, porque él le creyó a Dios. ¿Se entiende? No sabía quién era Cristo, todavía no entendía muy bien eso, pero le creyó a Dios y sabemos que Él es el Padre de la fe, ¿verdad? Y dice así, 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por nuestras obras, Dios estaría en deuda con nosotros. Y eso no es así, quédate tranquilo. De ninguna manera Dios me debe algo. De ninguna manera. Todo lo que vos recibís es por gracia y misericordia de Dios. Porque la justicia de Dios se cumplió en Jesús y Él te puede ver justo. Por eso recibimos las cosas de Dios. No porque yo hago algo y Dios me debe ahora algo. De ninguna manera. Acá es muy clara la palabra de Dios con respecto a eso. El 5 dice, más al que no ora, sino que cree en aquel que justifica al impío. Ahora, el impío no es el impío que está viviendo impíamente. El impío es el que reconoce que es un impío. El que se ve a sí mismo como un impío. Y dice, yo no puedo con mi fuerza, yo no puedo con mis obras, yo no puedo portándome bien. Yo necesito la justicia de Cristo sobre mi vida. A ese impío está hablando este versículo, dice. Pero al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6, como también David, escuchen bien, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y ahí hablando un poquitito de Salmo 32, dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. David experimentó eso. David debía ser el que tenía que morir cuando adulteró y cuando mandó matar a Urías. Pero él experimentó eso. Y escribió el Salmo 32, el Salmo 51 también, un salmo penitente, ¿verdad? Aun cuanto grande era su pecado, él se dio cuenta que Dios era, si bien es justo, y él no entendía en ese momento, él también es misericordioso y es un Dios perdonador. Pero sí él entendía que no era mérito de él. Sí él entendía que no era un mérito personal. Entendemos que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A la izquierda de tu Biblia estaba todo esto de la justicia de Dios.
Y en Hebreos 11, ustedes saben que en Hebreos 11 están los héroes de la fe. Voy a tomar la vida de uno de ellos, que está en el versículo 7, que es Noé. Dice, pero la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el cual su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Él era un heredero de la justicia que iba a venir por Cristo. Dice condenó al mundo porque en 2 de Pedro 2:5 dice que él era pregonero de justicia, él era un predicador de la justicia que iba a venir de parte de Dios a ese mundo antiguo por medio del diluvio. Ahora, ¿qué era lo que la ley, para resumir y con esto voy terminando, qué era lo que la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios quería hacer en el corazón de las personas que entendían o que leían eso? Es que nosotros podamos estar desesperadamente condenados. La ley te condena a vos y a mí. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley, ninguno solo. Porque el primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, en todo. ¿Quién cumplió eso alguna vez en su vida? ¿Alguna vez amaste a Dios? ¿Algún segundo de tu vida amaste a Dios de esa manera? ¿Te mantuviste así un día, una semana, un mes? Toda tu vida. Imposible, ¿verdad? Imposible. Lo que Dios quería hacer con la ley es que vos y yo podamos clamar por misericordia, decir, Dios, no voy a alcanzar este estándar que vos ponés, no puedo llegar a esa vara de justicia que vos estás poniendo ahí. Eso era correcto, era lo que Dios quería, pero nadie podía llegar. Y lo que iba a generar, según el plan de Dios, era que un corazón clame por misericordia a Él. Creo que uno de los más grandes relatos de conversión lo hizo Jesús en Lucas 18:13. El fariseo y el publicano, ¿se acuerdan esa historia que contó Jesús? Ambos fueron al templo, el fariseo, basado como Pablo en sus obras, en lo que él era, decía, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, pero el publicano en el versículo 13 dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Eso simbolizaba, no le puedo ni mirar a Dios. ¿Cómo le voy a mirar a Dios, verdad? ¿Cómo le voy a poder mirar a Dios si soy un pecador? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Reconoció la impotencia que había en sus obras, reconoció claramente, se veía como deberíamos vernos nosotros hoy día y todos los días de nuestra vida. No merecemos lo que Dios hizo por nosotros. Y escuchen bien lo que dice Jesús. Ustedes saben que la única vez que Jesús le declaró a alguien justificado fue esta. 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Volvemos otra vez. ¿Cómo hacemos para estar bien con Dios? ¿Cómo hacemos para alcanzar la justicia de Dios? Es imposible por nuestras obras. Es imposible manteniendo una moral correcta, caminando lejos, arrodillado, lo que sea, latigándome la espalda. Es imposible. Eso no es suficiente. Y Dios sabía eso. Dios sabía que la justicia de Él se nos iba a imputar a nosotros por gracia y por misericordia y por la fe que ponemos en el lugar correcto, en la cruz del Calvario, en Jesucristo, en su obra, en su vida. Jesús no solo murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso entendemos, ¿verdad? El domingo que viene, eso es lo que todo el mundo entiende, ¿verdad? Jesús vino y murió por nuestros pecados. Bueno, eso es grandioso, no tiene precio. Pero Él también vivió 33 años para cumplir la justicia que vos y yo no podíamos cumplir. Ese es el primer paso en la salvación, que Dios nos impute la justicia de Cristo, porque nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos. Y Él cumplió la ley por completo hasta el último minuto. Y en esa cruz del Calvario, Él agarró la copa de la ira de Dios y la bebió por completo, por completo. Y cuando terminó de beber, ninguna gota quedó en la copa. Y Él dijo esas palabras que conocemos, ¿verdad? Consumado es, se terminó. La ira de Dios fue apaciguada para cada uno de los que creemos en la obra de Cristo.
de lo que somos vestidos con la justicia de Cristo. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con un manto de justicia. Ustedes saben lo que significa eso. Ustedes saben lo que ocurrió con Adán y Eva, ¿verdad? Ellos se vistieron con hojitas cuando se dieron cuenta de su desnudez y Dios dijo no. Sacrificó un animal y les vestió con pieles, haciendo una alusión a lo que iba a hacer Cristo. Necesitas vestirte de la ropa de Cristo para estar justificado delante de Dios. No uses hojitas de autojustificación o de obras. Eso no te va a ayudar delante de Dios. Lo único que te ayuda es que Dios, así como lo hizo en el jardín, sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva, sacrificó a su hijo también para vestirte a vos y a mí, y que podamos ser llamados justos delante de Dios. Y no solo ser llamados justos delante de Dios, sino que Dios nos trata como justos de ahora en más cuando somos sus hijos y podemos acercarnos al trono de la gracia justificados por lo que Cristo hizo y no por nuestras obras. Quita por favor de tu mente toda autojustificación o pensar que porque te portás bien podés ganar algo. Todo es trapo de inmundicia. Lo único que hace que podamos ser aceptos delante de Dios y que Dios nos pueda mirar y decir, este es mi hijo amado. Dios nos pueda mirar y llamarnos hijos. Dios nos pueda llamarnos santos de Él. Es por la justicia con la cual estamos vestidos. La justicia que Cristo ganó y nos cedió a nosotros por la fe. Nos imputó a nosotros por la fe. La cuenta de su justicia fue imputada a la nuestra y nuestra cuenta de nuestros pecados fue imputada en la cruz del Calvario cuando Él falleció en ese lugar. Y después Él resucitó al tercer día, confirmando de que ese sacrificio fue acepto delante del Padre y hoy podemos clamar a ese Padre como papá, porque antes no lo podíamos hacer y ahora sí podemos hacerlo. Yo quiero que te pongas de pie ahora y quiero que podamos orar dándole gracias al Señor por su obra. En el momento que una persona se acerca al Señor con un corazón arrepentido, cuando esa persona reconoce cuál es su condición real delante de Dios, cuando esa persona lleva todas sus buenas obras a la columna de pérdida, al entender lo que Cristo realmente hizo en la cruz, en ese momento, como en el matrimonio, el juez más grande del universo te declara justo delante de Él, porque la justicia de su Hijo Jesucristo te es imputada a vos, no porque vos hayas hecho algo, sino que porque vos, por tu fe, creíste lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es algo muy grande. Y ahí inicia el cambio que va a hacer Dios en vos. Dios te da un nuevo corazón, empieza la regeneración, te hace una nueva criatura. Luego comienza el proceso de santificación durante toda tu vida, hasta el último suspiro que tengas en esta tierra y partas la presencia de Dios para que culmine su gran obra, que es con la glorificación, cuando Dios te da un cuerpo glorificado para estar con Él por toda la eternidad. Pero el primer paso es la justificación que vos y yo necesitamos imperiosamente y la cual debemos darle el valor que tiene, la cual está basada en las obras de Cristo y no en nuestras obras. De ninguna manera tenemos nosotros algo que ver, nos es imputada por completo por gracia de parte de Dios. Quiero que ores en este momento y yo también te voy a guiar en una oración dándole gracias a Dios por entender esto que Él hizo por nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros, Señor. No tenemos forma ni siquiera de comprender cuán grande fue tu justicia, Señor. Que no escatimaste a tu único Hijo para que venga a la tierra, Señor, a vivir una vida perfecta y cumpla el estándar que tú mismo pusiste, Señor, para el ser humano. Él lo cumplió. Y en esa cruz del Calvario, Señor, fueron trasladados todos los pecados, Señor, del antiguo pacto, Señor, de toda la gente que confió en ti, Señor, todos los héroes de la fe
que hoy día están contigo. Todos los héroes de la fe, Señor, todos sus pecados fueron imputados a Cristo, así como ahora nosotros, 2000 años después, nuestros pecados son imputados al mismo lugar, Señor, al año cero, cuando Cristo murió por nosotros. Así también, toda salvación no viene aparte de Cristo. No hay otro medio por el cual podemos ser salvos, no hay otro medio por el cual podemos estar justificados delante de ti, Señor. Gracias por Cristo, Señor, porque Él cumplió. Gracias porque Él hizo la obra completa, Señor. Gracias porque así también, como dice tu palabra, la obra que tú empezaste en el corazón de tus hijos, tú mismo la vas a terminar hasta el día que partamos a tu presencia, ya sea en el arrebatamiento o cuando nosotros nos toque morir, Señor. Tú mismo, por medio de tu Espíritu Santo, vas a culminar esa obra, Señor. Pero todo inicia entendiendo que no somos justos delante de ti y que necesitamos imperiosamente la justicia que es por la fe y por la fe en Jesucristo, en su cruz. Gracias, Padre, por tu iglesia. Yo los bendigo, Señor, y te ruego, Padre, que todo este conocimiento que tú nos diste a través de tu palabra, Señor, siga en sus corazones, en sus mentes, Señor, para que ellos tengan una completa comprensión de esto por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos, Señor, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, perdón. Gracias, Padre. Los bendigo, Señor, y te damos este fuerte aplauso en una forma de agradecerte por lo que hiciste por nosotros, Señor.